Clara se movía con discreción por el amplio vestíbulo de un hotel de lujo, con la elegancia silenciosa de quien ha aprendido a volverse invisible. El mármol pulido brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal, y los huéspedes, vestidos con trajes elegantes y vestidos ligeros como el aire, apenas notaban a la mujer con uniforme azul oscuro que empujaba con calma su carro de limpieza. Llevaba una placa con su nombre, pero pocos se molestaban en leerla. Provenía de un pequeño poblado en el norte de Europa, y todo lo que ganaba lo destinaba al cuidado de su madre, que enfrentaba una enfermedad prolongada. Aunque el cansancio pesaba en sus hombros, nunca se quejaba. Tenía 2 empleos. Pasaba sus días limpiando habitaciones sin recibir una palabra de agradecimiento y recorría incontables kilómetros dentro de los suntuosos pasillos del hotel, siempre manteniendo una sonrisa amable. En algún momento de su vida soñó con estudiar, con conocer otros países, pero el destino la llevó por otro camino. Cada jornada comenzaba antes de que la ciudad despertara, y al llegar, se confundía con el entorno como si fuera parte del decorado, una figura constante y silenciosa entre el lujo y la indiferencia. Clara abrillantaba los vidrios, cambiaba la ropa de cama y devolvía el orden a las habitaciones para huéspedes que jamás sabrían quién era. Aún así, había en ella una fuerza serena, una firmeza sutil que parecía impregnar cada espacio que tocaba, como si su bondad dejara una huella invisible pero real. Ese día no parecía distinto a los demás, o al menos, eso creyó. Mientras cruzaba el vestíbulo durante su momento de descanso, el teléfono sonó. Era una llamada desde su país natal. Se apartó discretamente para contestar y comenzó a hablar en neerlandés, su voz cargada de ternura y preocupación. No se dio cuenta de que alguien la observaba a pocos metros. Se trataba de un hombre alto, vestido con impecable elegancia, cuya imagen era reconocible en las portadas de revistas económicas. Ricardo Luján, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del país. Hubo algo en el tono de Clara que lo hizo detenerse. No comprendía lo que decía, pero podía percibir el peso emocional de sus palabras. A su alrededor, el sonido de las conversaciones y el tintinear de las copas llenaba el corredor junto al gran salón de eventos, donde acababa de terminar una exclusiva conferencia del mundo tecnológico. Los líderes corporativos y los inversionistas circulaban con energía, entre charlas cargadas de ambición y oportunidades. En medio de ese alboroto, Clara se agachó junto a una mesa de cristal cercana al ascensor, limpiando con esmero las huellas que habían dejado las copas de champaña y las manos apresuradas. Sintió entonces la vibración de su teléfono en el bolsillo. Miró discretamente a su alrededor, vaciló un instante, y luego respondió con rapidez. «Hola», susurró Clara en neerlandés, con una dulzura que se intensificó mientras escuchaba atentamente al otro lado de la línea. Era la enfermera que cuidaba a su madre, llamando desde su pueblo natal para informarle sobre su estado de salud. Clara frunció el ceño, y la angustia nubló su mirada. A pocos pasos de allí, Ricardo Luján emergía del ascensor. Alto, de presencia imponente y vestido con un traje a medida, era el tipo de hombre que hacía que las personas se apartaran sin pensarlo. Reconocido por su mente brillante y su instinto empresarial, era raro verlo sin un teléfono en la mano y 1.000.000 de cosas en la cabeza. Sin embargo, algo ese día lo sacó de su rutina. Una voz le llamó la atención, no por lo que decía, sino por el idioma en que lo decía. Neerlandés. La lengua de su madre, fallecida hacía años. Un idioma que no había escuchado en tanto tiempo, pero que al resonar en el aire le golpeó como una canción que creía olvidada. Se detuvo en seco y se volvió hacia esa voz, entrecerrando los ojos, no por desconfianza, sino por una oleada de recuerdos. Clara, sin notar que era observada, finalizó la conversación con un suspiro tembloroso y lleno de ternura. Ik hou van je, mamá. Blijk versterk, susurró. Te amo, mamá. Sé fuerte. Ricardo se quedó inmóvil. Algo en esa frase cargada de sentimiento desmoronó la coraza que solía llevar consigo. No conocía a esa mujer. Pero, en ese instante, sintió que sí. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no siguió caminando. Se quedó. Y escuchó. Algo en su interior se había transformado. A la mañana siguiente, Clara llegó al hotel como lo hacía cada día. Aunque su cuerpo acusaba el cansancio de jornadas interminables, su espíritu permanecía firme. Se ajustó el delantal,
Organizó los implementos de limpieza y se dispuso a comenzar otra jornada silenciosa entre pasillos y habitaciones. Pero justo cuando se preparaba para registrar su entrada, su supervisor se le acercó con el ceño fruncido. El director quiere verte ahora mismo. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Había cometido algún error? ¿Olvidó algo importante el día anterior? Una sensación de angustia empezó a crecerle en el pecho mientras caminaba por el largo corredor que conducía a la oficina del gerente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Necesitaba conservar ese empleo. Su madre dependía de ello. Al ingresar, el gerente la recibió con una leve sonrisa. Clara, el señor Ricardo Luján ha solicitado hablar contigo personalmente. Se le cortó la respiración. ¿Ricardo Luján? ¿El magnate que había visto brevemente el día anterior? Apenas si recordaba haberlo cruzado. Su mente se llenó de dudas mientras un asistente del hotel la guiaba hacia los pisos superiores, un área a la que nunca antes había sido invitada. En la planta alta, dentro de una suite silenciosa con enormes ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad, Ricardo la esperaba. No estaba escondido tras un escritorio ni rodeado de asistentes. Estaba solo. Le hizo un gesto amable para que se acercara y tomara asiento. Ayer te oí hablar en neerlandés, comenzó, con una voz sorprendentemente suave. Dijiste Ik hou van JE, mama. Blig Festerk. Clara se quedó sin palabras por un instante, sorprendida. Mi madre era holandesa, continuó él, con una mirada cargada de nostalgia. Solía decirme esas mismas palabras cuando yo era niño. Al escucharlas otra vez, fue como si regresara a mí. Se hizo un silencio largo. Clara no sabía cómo responder. Clara había pasado años sintiéndose invisible. Nadie la miraba 2 veces. Nadie preguntaba por su historia. Pero en ese momento, frente a Ricardo Luján, uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial, se sentía vista. 2 vidas completamente distintas, separadas por océanos de experiencia, se unieron en una sola frase pronunciada con amor. La suite permanecía en silencio, muy por encima del ruido agitado de la ciudad. La luz del sol se colaba suavemente a través de los ventanales, iluminando el rostro nervioso de Clara. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, sin entender del todo por qué aún seguía allí. Ricardo se inclinó hacia ella, ya no como un magnate, sino como un hombre genuinamente interesado en la historia de alguien que, hasta entonces, el mundo había ignorado. ¿De dónde eres?, preguntó con dulzura. ¿Qué te trajo hasta aquí? Al principio, Clara titubeó, pero había algo en su tono que la invitaba a abrir su corazón. Habló en voz baja, con ese acento que delataba sus raíces. Le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño, el diagnóstico que cambió la vida de su madre, y la dolorosa decisión de dejar su hogar para buscar trabajo en Estados Unidos. Describió las jornadas dobles, las noches de silencio, la esperanza que transmitía en cada llamada telefónica a casa, aunque por dentro se sintiera agotada. Pero nunca se permitió rendirse. Ricardo la escuchó como no solía escuchar a nadie. Sin revisar su teléfono, sin pensar en cifras o agendas. Solo con atención plena. En esa honestidad cruda, en esa fuerza silenciosa, descubrió algo profundamente humano. Algo que ningún éxito financiero podía ofrecerle. Cuando Clara terminó, él guardó silencio por un momento. Luego habló, conmovido. Has cargado sobre tus hombros más de lo que muchos podrían soportar, y aún así, sigues eligiendo la bondad. Sigues adelante. Respiró hondo antes de continuar. Quiero pagar el tratamiento completo de tu madre. No hay condiciones. Solo quiero ayudarte. Clara abrió la boca, pero no pudo decir nada. Las palabras no salieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y si estás dispuesta, agregó Ricardo, me gustaría ofrecerte un nuevo puesto. No como limpiadora. Quiero que formes parte de mi equipo personal. Hizo una pausa, mirándola con seriedad y calidez. Has sido invisible durante demasiado tiempo, Clara. Es hora de que el mundo te vea. Las lágrimas caían por el rostro de Clara. No eran de tristeza, sino de esa extraña y hermosa emoción que se siente cuando, por fin, alguien te ve. Cuando alguien reconoce tu valor. El cielo, al otro lado del mundo, estaba teñido de dorado y rosa.
Clara estaba de pie junto a la ventana de la casa donde creció, en su pequeño pueblo de los Países Bajos. El aire era fresco y tranquilo, cargado con el aroma de la tierra húmeda, como si todo estuviera despertando. A su lado, su madre se encontraba sentada, envuelta en una manta tibia. El color había regresado a sus mejillas. La fuerza también. Lentamente, pero con certeza, su cuerpo se recuperaba. Clara le sostuvo la mano, acariciándola con ternura, y las lágrimas que brotaron de sus ojos esta vez no eran de miedo, ni de cansancio. Eran de gratitud. Se inclinó y le susurró al oído con voz temblorosa pero firme. Ya estamos bien, mamá. Al fin, estamos bien. A miles de kilómetros de distancia, en un auditorio elegante en Nueva York, Ricardo Luján se encontraba ante una multitud de empresarios y ejecutivos. Todos esperaban con atención su discurso, ansiosos por escuchar estrategias o cifras. Pero él los sorprendió. No habló de inversiones, ni de fusiones, ni de mercados. Habló de Clara. Contó cómo, en un hotel cualquiera, una simple llamada telefónica en un idioma que no escuchaba desde niño le devolvió un recuerdo que creía perdido. Como la fuerza y la humanidad de una trabajadora invisible transformaron su perspectiva más que cualquier éxito empresarial. A veces, dijo Ricardo, con la voz firme pero tocada por la emoción, la persona que más ignoramos es la que más puede enseñarnos sobre lo que realmente importa. El silencio fue seguido por un aplauso sincero, que creció como una ola poderosa. Y mientras eso ocurría, en algún rincón de los Países Bajos, una madre y una hija abrazaban el milagro cotidiano de estar juntas. La vida, de pronto, se sentía liviana, llena de nuevas posibilidades. Porque un solo gesto, una conexión inesperada, puede cambiarlo todo. Nunca subestimes el poder de una palabra, una acción o una mirada. A veces, eso basta para cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que nos recuerdan lo que realmente importa. Dale like, comparte y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te vio cuando más lo necesitabas? Cuentos con moraleja, donde cada historia deja una huella.